Soy Adolfo Alvarado Belloso, hablando en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal efectúa periódicamente como tarea de extensión universitaria de la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, por cuyas aulas, y en calidad de profesor invitado permanente, ha pasado ya un par de veces, y esperamos que muchas más, el distinguidísimo profesor connotado filósofo Juan Antonio García Amado, autor de muchísimos libros, profesor de filosofía en la Universidad de León, profesor invitado permanente también en el curso de especialización que esta maestría tiene junto con la Cátedra de Procesal Civil en la Universidad de Alcalá, situada en la ciudad de Alcalá de Henares. Don Juan Antonio, bienvenido a este conversatorio, que es un lugar de conversaciones, donde amistosamente, distendidamente, dos amigos van a platicar, van a conversar sobre un tema que les es común, y en tu caso muy caro a tus afectos, en el mío, a mis preocupaciones. Hace un tiempo largo, yo soy un decidido fan, seguidor de la literatura de Mario Vargas Llosa, cuyas novelas me han parecido casi todas maravillosas. Una de ellas se llama Conversación en la Catedral. La Catedral es un bar de la ciudad de Lima, muy cerca del tribunal, donde el personaje central, supongo que él, está platicando con un amigo de nombre Zavala. Y en la primera página le dice: oye, Zabalita, ¿en qué momento se jodió el Perú? Pregunta que a mí me impactó en esa idea, ya me hizo comer toda la novela de un solo saque, ¿no? Y yo me hizo alguna vez la misma pregunta: ¿en qué momento se jodió la judicatura americana, particularmente la judicatura argentina? Yo he sido juez casi toda mi vida, todo exactamente 27 años en esa tarea y 35 en el Poder Judicial. Y recuerdo un Poder Judicial manso al decir de las partidas. Recuerdo un Poder Judicial prudente, que puede ser alguna vez moroso, pero nunca más que eso. Jueces intachables, jueces de leyenda. Y hoy, lamentablemente, no puedo decir lo mismo, porque hemos entrado en un terreno de absoluta impredecibilidad, de notable imprevisibilidad que nos ha hecho caer todo el derecho. Si hoy las cosas pueden ser sí o no, para la judicatura americana y particularmente para Argentina puede ser ni, puede ser so o verde. Y eso a mí me preocupa severamente. Yo escuché una maravillosa conferencia tuya hace algún tiempo. Estábamos compartiendo ambos un congreso en la ciudad de Villarrica, en nuestro entrañable Paraguay. Y había un auditorio de 200 personas, la mayoría jueces en actividad. Y tú, parado delante de ellos, dijiste que si la vida de tu hija estaba en juego y vos tenés que decidir quién la juzgaba, y se podía elegir entre los jueces de la judicatura actual o una moneda, apostabas a tirar la moneda sin lugar a dudas. Eso a la judicatura presente le hizo poner la piel de gallina. A mí me erizó la piel, porque es de una realidad extrema, a tal punto que yo, abogado litigante de 25 años de litigio, el año pasado he clausurado, he terminado mi carrera, he cancelado mi matrícula, y cuando fui al colegio respectivo a decir esto que estoy diciendo, me hicieron firmar un papel como que me iba, y me pidieron que pusiera la causa de mi deserción de la profesión. Hay que ponerla así, tiene que ponerla, me dijeron. Y yo puse: me voy por hartazgo. Me voy por hartazgo de la imprecisión, de la imprevisión, me voy por hartazgo del qué me importismo, que está como luces iridiscentes en los dinteles de las puertas de todos los juzgados, ¿no?
En este tren he descubierto que los jueces están filosofando con filosofías que no son extrañas, que son extrañas al concepto de república que es el que debe privar en América Latina. Y esa es la razón por la cual he generado este encuentro, este amistoso, este esperado encuentro, para hacer una pregunta que me parece importante para los jueces que estén escuchando esto. ¿Cómo se armó esto? ¿En qué momento se escogió la judicatura americana? ¿Cómo fue que llegó acá? ¿En qué orden llegaron los autores acá? Traídos por expertos profesores de filosofía enamorados de esas ideas y que las trajeron y las dijeron y las sostuvieron y vincularon a tanta gente con cosas ajenas a nuestro sistema republicano y constitucional. Te pido una tarea no sencilla, que nos expliques con la palabra llana, simple, con tu mejor sentido docente, que sé que lo tienes en extremo. ¿Cuál fue la historia del pensamiento europeo para llegar a esto que hablamos de proceso y argumentación y proceso y ponderación? Bienvenido, mi querido Juan Antonio, eres bienvenido, con todo afecto, te escuchamos con total interés. Muchas gracias, querido Adolfo. Pues mi saludo y el afecto que sabes que te profeso. Entre las muchas cosas buenas que me han ocurrido en mi vida personal y mi desempeño profesional en los últimos años, una de las mejores es precisamente el haberme encontrado contigo y con tu grupo, con tu escuela, y haber hallado ahí acicate para estudiar nuevos temas y haber encontrado compañeros que reúnen una doble cualidad, dos condiciones que no siempre, no muy fácilmente se dan juntas, ¿no? La calidad humana, la bonomía y la profundidad del pensamiento y la apertura al debate. Yo tenía nostalgia, o no sé si nostalgia o melancolía del derecho procesal, porque mi manera de trabajar en estos temas o de pensar estas cuestiones, las que acabaremos hablando, de teoría de la argumentación y teoría del derecho y demás, me hacía siempre llegar al derecho procesal y en verdad no tenía interlocutores. Podía leer libros, pero eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Uno necesita interlocutores. Yo esa interlocución la encontré en ti y en las personas tantas que tú formaste, y para mí ha sido una gran suerte, ha sido una bendición y te estoy agradecido a ti. Estoy agradecido a ti y al destino por esa circunstancia. Entonces, entrando ya en lo que es tu cuestión, lo que me planteas, yo debo advertir honestamente, en primer lugar, que voy a hablar a mi manera, a veces un poquito atrevida, y que voy a manejar hipótesis, no afirmar rotundamente lo que tenga por verdades indiscutibles. Y yo en esa cuestión de cómo se jodió la judicatura en América y qué relación guarda eso con el predominio actual de determinadas concepciones o teorías del derecho, yo manejo ahí una hipótesis tal vez muy arriesgada, pero la ciencia vive de plantear hipótesis y pues que la desmientan los expertos o que me la debata quien corresponda. Y la hipótesis es la siguiente. En el momento en que parece que muchos países de América Latina van a salir de debajo de la bota del militar, van a conseguir constituciones al mejor estilo europeo, constituciones que habilitan la construcción de estados ya más modernos, con un componente social y con un cariz claramente democrático. En el instante en que parece que las viejas oligarquías ya no van a tener esa complicidad de los poderes del Estado de un modo tan claro y tan marcado y con los militares a la cabeza, yo creo que en ese instante hay un vértigo de los grupos dominantes o de las clases dominantes. Yo no soy marxista, pero algo me queda de cuando sí lo fui un poquito, ¿no?
Y sí creo que hay algo así. Si no es una lucha de clases, tal como Marx la describió, sí hay un conflicto entre distintos grupos sociales separados por estructuras económicas. Entonces, creo que a los grupos que dominaban política y económica y socialmente en América Latina, les vino ese vértigo. Bueno, ¿qué va a pasar si de pronto llega a ser verdad que un hombre, un hombre y una mujer, un voto? ¿Qué va a ocurrir si en verdad hay libertad para que dentro de los amplios márgenes que las constituciones permiten, los partidos puedan proponer reformas sociales profundas y efectivas? Hay un vértigo o hay un terror muy similar al que se plantea, y esto lo han estudiado algunos de los mejores historiadores del constitucionalismo alemán del siglo XX, un vértigo, un temor muy similar al que se plantea en la Alemania de posguerra, cuando aquellos viejos constitucionalistas, convertidos precipitadamente en demócratas, porque venían casi todos del nazismo y se habían afiliado al partido nazi allá cuando tenían entre 25 y 40 años, entre otras cosas, para ascender rápido en su carrera académica y llegar a ocupar las mejores cátedras de aquellas facultades de Derecho, aquellos constitucionalistas ultraconservadores de pronto se encuentran con que tienen que hacer la teoría constitucional de la Ley Fundamental de Bonn, de aquella Constitución del 49, que es una constitución democrática, social, repleta de derechos fundamentales y de garantías. Y dicen, en resumen, ¿y qué va a pasar el día que aquí gane el Partido Socialista Alemán? ¿Qué va a ocurrir el día que nos quieran imponer por vía legal el divorcio libre? ¿Qué va a suceder cuando se planteen ciertas reformas del derecho de propiedad? O cuando alguien proponga un régimen fiscal muy progresivo, entre otras cosas, para hacer verdad en la práctica y no solo en el papel esos derechos sociales de los que habla la Constitución, la Ley Fundamental de Bonn. Y ante ese temor, inventan el constitucionalismo axiológico, el constitucionalismo de lo que allí se llamó la jurisprudencia de valores, que viene a decir aquello que expresó Günter Dürig en el año 59 con la conocidísima frase de que la Constitución es un orden objetivo de valores y esos valores tienen, Australungswirkung, que dicen los alemanes, tienen efecto de irradiación. Y entonces moralizan la Constitución y dicen, la Constitución que importa, la auténtica Constitución, no está en el texto constitucional, no está en lo que la Constitución dice, en lo que ahí quedó escrito, lo que ahí plasmó el constituyente, con sus significados posibles y su grado mayor o menor de determinación o indeterminación semántica. No, la verdadera Constitución está en el contenido necesario de valores como el de dignidad humana. Y a partir de ese instante piensan y ejecutan que problema resuelto. ¿Por qué? Porque, oiga, esa ley de divorcio que a lo mejor no va a traer el partido de izquierdas que un día gane aquí en Alemania, entonces, no se va a oponer, no va a estar en contradicción con nada que la Constitución mande o prohíba. Pero nosotros vamos a decir, desde el control de los órganos de constitucionalidad de los tribunales, nosotros vamos a decir que eso se opone a un principio constitucional o a un valor constitucional o que en últimas eso es opuesto a la dignidad humana. Entonces hay un replanteamiento cuasi naturalista o naturalista del derecho constitucional para que siga estando la Constitución y lo que desde la Constitución cabe en dependencia del manejo que hagan esos constitucionalistas ultraconservadores. ¿Qué situación tiene esto, qué relación tiene esto con Latinoamérica? En mi hipótesis. Oye, dame nombres y épocas de esto, para que yo ubique en el tiempo y en los autores. No, en el caso alemán, clarísimamente, antes mencioné a Günter Dürig, que fue profesor catedrático de Derecho Constitucional en Tübingen durante toda su carrera. Este es el caso de Theodor Mauns, por ejemplo, que muy pronto se hizo con la cátedra de Derecho Constitucional de Múnich. Este es el caso de alguien que había comenzado en el penal y que luego se pasó al derecho privado y al civil, Karl Arens, pero que tuvo una gran influencia en este pensamiento. Es el caso de prácticamente todo aquel grupo de juristas y constitucionalistas conservadores, y esos tres podrían ser ejemplos
muy representativos. Esos tres con sus discípulos, ellos se convierten, hay un grupo que se convierte, en este sentido es muy importante Mounts, por ejemplo, no por lo que escribió, sino por cuántos discípulos desde Múnich formó. Y ellos van a dominar la academia, y desde la academia van a dominar los altos tribunales, en particular el Tribunal Constitucional, y lo van a dominar de dos maneras. Uno, surtiéndolo de jueces que provienen de sus mismas cuadras, y dos, dando la teoría canónica, la teoría ortodoxa de la Constitución, que durante 3 o 4 décadas fue esa teoría. Eran los tiempos en los que aún ningún constitucionalista alemán de aquellos, ya en la República Federal de Alemania, cita a Kelsen. Y no citan a Kelsen porque la lectura que Kelsen hace de la Constitución está en las antípodas de ese pensamiento metafísico y ultraconservador. Esto es lo que está en el fondo, en cierto trasfondo, de otro gran constitucionalista que es el padre de la llamada teoría estándar de argumentación jurídica y que es Robert Alexy. Robert Alexy formula su lectura del derecho de la Constitución haciendo una síntesis de tres cosas. Uno, la jurisprudencia de valores, que es ese constitucionalismo conservador que estoy diciendo, que dice no puede ser constitucional nada que sea inmoral o que sea contrario al orden necesario de las cosas, según, naturalmente, esa visión de raíz política conservadora y de raíz muy religiosa. Cuando hablamos de política conservadora, estamos hablando de un dejo de nazismo y frente a un Kelsen que era judío. Frente a un Kelsen que era judío y que era socialdemócrata, y que era un demócrata indudable. Esos constitucionalistas conservadores nunca fueron demócratas convencidos. En su juventud, todos siguiendo a sus maestros, Smen y Schmidt, ante todo, en su juventud todos siguen a sus maestros en el furibundo antiparlamentarismo. Eso es lo que les permite entender que la verdadera realización del orden jurídico y político debido se da bajo la dictadura de Hitler, bajo la dictadura del nazismo, y ese rescoldo les queda cuando ya tienen que ser constitucionalistas de la ley fundamental de Bonn. Están en la misma situación en la que habían estado sus maestros en Weimar. Tenemos una constitución democrática y social y odiamos los derechos sociales y no nos gusta el parlamentarismo democrático. Nosotros creemos en la autoridad que imponga el bien y el orden debido. Solo que acaban de tener la mala experiencia de la derrota del nazismo y dicen nunca, y acaban de pasar muchos de ellos sus procesos de desnazificación, todavía en tiempos del dominio de los aliados. Y naturalmente piensan, no, nosotros no podemos volver a decir que soberano es el que puede declarar el estado de excepción. Nosotros podemos volver a decir que el parlamentarismo es el reino del desorden y del desacuerdo y que socava la necesaria unidad popular, etc. Entonces dicen, no, vamos a ver, nosotros tenemos que explicar esta Constitución que está formalmente vigente, pero la vamos a explicar desde nuestros parámetros que no son ni fervientemente democráticos ni para nada sociales o reformistas. Al no ser demócratas, ellos quieren ponerle desde su lectura de la Constitución unos límites muy fuertes a lo que el legislador parlamentario puede como ley imponer. Ese legislador, repito, va a decir, oiga, pero yo acabo de hacer una ley de divorcio, dígame a qué artículo de la Constitución se opone. Y ellos le van a argumentar, no se opone a ningún artículo, pero es que la Constitución no es lo que los artículos dicen. La Constitución es el contenido necesario de valores como dignidad o libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, y a eso se opone el divorcio. Y a eso se opone el divorcio, naturalmente. ¿Sabes? Siempre explico el siguiente ejemplo. Me gusta mucho poner esto, pero es totalmente real. Cuando Günter Dürig en 59 escribe el comentario del artículo del parágrafo 1.1 de la Constitución alemana, ese que dice que la dignidad humana es intocable, un Antatzbar, Dürig dice, en esa idea de dignidad está toda la Constitución. Todo el resto que dice la Constitución es deducción de la idea de dignidad. Es más, expresamente afirma esto. Si ni un artículo más le hubiéramos añadido a la Constitución, el contenido de la Constitución sería el mismo. Basta con decir que la dignidad es supremo valor.
Pero pone un ejemplo, dice, por ejemplo, ¿qué cosa nunca podrá válidamente el legislador alemán declarar como legal porque será siempre inconstitucional por opuesta a la dignidad del ser humano? Y dice, la inseminación de la mujer con semen que no sea de su marido. Entonces, claro, imagínate que hubiera estado ya en condiciones el legislador de hacer una ley de reproducción asistida con banco de semen y así. Pues, ¿podría ese legislador ingenuamente buscar, bueno, vamos a ver qué dice la reproducción o la reproducción asistida, la ley fundamental de Bonn? No dice nada, pero a aquellos constitucionalistas les importaba cero, porque ellos hacían el control desde los valores. Entonces, no eran demócratas, eran conservadores en ese sentido moral de la vieja religiosidad y de una sociedad autoritaria y estamental como había sido la alemana hasta entrado el siglo XX, y le tenían pánico a la izquierda, incluso a la izquierda moderada aquella que llegó a ser el Partido Socialista Alemán desde el momento en que se declara no marxista en el Congreso de Bad Godesberg y se convierte en un partido perfectamente socialdemócrata que para nada cuestiona el régimen parlamentario. Y bueno, nosotros estamos preocupados porque cuestionen el régimen parlamentario. A nosotros tampoco nos gusta. Lo que tememos es que reformen la propiedad, el matrimonio, el divorcio, el aborto, etcétera, etcétera. Bueno, Oye, pero todo eso llega hasta hoy. Bueno, todo eso llega hasta hoy, pero ha evolucionado en buena medida. Llega hasta hoy en Latinoamérica. De eso ya no queda tanto en Alemania. Se ha ido a Latinoamérica. Se ha ido a Con Latinoamérica. lo cual, a ver, traducímelo por favor, con lo cual es el triunfo final del nazismo. Es el triunfo Es final el de triunfo la... final de las ideas conservadoras totalitarias, de aquellos que fueron los grandes perdedores de la guerra después de Nuremberg. Vamos a ver, es que establezcamos los elementos de la analogía. En Alemania el nazismo perdió, pero los profesores nazis ganaron. ¿Por qué ganaron? Porque cuando se fue al carajo Hitler y aquel espantoso sistema, cuando se sientan en los procesos de Nuremberg, cuando sientan en el banquillo a militares, a médicos, a políticos, Y a jueces. y a jueces, hay unos tipos que empiezan a decir, no, nosotros no fuimos, nosotros no nos dimos cuenta, la culpa fue del judío Kelsen, que nos convenció que por ser ley había una obligación moral de obedecer a la norma que Hitler dictaba. Entonces, los mismos que durante el nazismo, cuando escribían de Kelsen, lo llamaban el perro judío liberal Kelsen, después dijeron, no, nosotros éramos todos kelsenianos, nos tenía seducidos ese hombre, lo adorábamos, nos tenía engañados. Con lo cual, una buena muestra simbólica del triunfo de esos profesores es que empezaron a ascender en la República de Weimar criticando el constitucionalismo kelseniano, que era absolutamente minoritario. Treparon bajo el nazismo llamando perro judío a Kelsen y mantuvieron sus cátedras en la República Federal Alemana diciendo que la culpa de lo de Hitler la había tenido Kelsen. Bueno, eso simbólicamente representa lo que pasó. Ellos triunfaron, aunque el régimen felizmente sucumbió. Y como ellos triunfaron, acabaron construyendo desde la academia el constitucionalismo que más convenía a sus ideas y a sus propósitos. ¿Que eran cuáles propósitos? El propósito de que un pensamiento reaccionario, en muchos sentidos, siguiera dominando política y jurídicamente Alemania. Yo a esto le pongo, ahora hago la traslación a América Latina, es mi hipótesis arriesgada, a esto le añado un elemento de clasismo, es que a eso hay que sumarle que en América Latina, en muchos países, desde la independencia han estado gobernando exactamente las mismas familias. Ese grupito de 12 o 100 familias, los mismos grupos sociales, que por cierto presumían todos de tener 8 apellidos castellanos o vascos, que eran todos blanquitos, que despreciaban y jamás miraban a los ojos a una indígena y que no pagaban, y siguen sin pagar en muchos casos, a su servidumbre indígena, a quien les lava la ropa o les tiende las camas. Bueno, entonces, en esas universidades latinoamericanas, ya durante las dictaduras,
se ha estado contando aquella historia que divulgaron los antiguos nazis en Alemania de que la culpa de lo de Hitler no fue de aquella especie de justnaturalismo sin derecho natural que profesaban esos profesores, sino que había sido de Kelsen y del positivismo jurídico. Ya en las dictaduras, y lo mismo en la española, se cuenta esa leyenda radicalmente falsa, pero después, y aquí empieza la hipótesis, después terminan felizmente esos regímenes oprobiosos, se dictan constituciones modernas y parece que América Latina arranca. Y entonces hay esas viejas oligarquías dominantes tienen un problema. El mismo de aquellos alemanes, oiga, ¿qué va a pasar cuando aquí gane un partido reformista? ¿A dónde se nos va esto? Argentina es un caso particular, ¿no? En Argentina a lo mejor, me atrevo a decir, el problema era qué va a pasar si ganan los radicales, porque como ahí tenían la derecha más el cuasifascismo peronista, pues la cuestión es, oiga, mantengamos el sistema para nosotros. Argentina es especial, pero en países como Colombia yo lo veo muy claro. Y entonces, ¿qué hacen? Importan después de los años 80, 90 pasados, importan un tipo de constitucionalismo que en Europa ya no tiene mucho eco, pero que les resulta extraordinariamente funcional a ellos. ¿Para qué? Para lo mismo de Alemania. Vamos a decir que lo que más importante del derecho son los principios, que los principios se apoyan en valores y que el contenido de los valores es el contenido necesario y objetivamente correcto, ontológicamente necesario. En el momento en que digamos que eso es la sustancia de las constituciones y que eso conforma, por tanto, la verdadera esencia de lo jurídico, tenemos la base para que puedan las altas cortes latinoamericanas declarar inconstitucional cualquier ley que moleste a la oligarquía, con un añadido, que es el particular y perverso sistema de cooptación, porque es que esos magistrados habrán sido formados o habrán salido directamente del profesorado de las universidades más elitistas de esos países. Entonces ahí se forma lo que yo llamo algo así como la alianza judicial académica o académico-judicial, ¿no? El sistema judicial se alimenta de profesores que construyen la teoría que más conviene para el aumento de poder del sistema judicial. Son los mismos que van alternando todo el rato de la academia al tribunal y del tribunal a la academia. Y entonces eso es lo que se esconde en el Estado social de derecho que pregona la Constitución de Colombia. No, la Constitución de Colombia posiblemente maneja un concepto que puede tener distintas lecturas. Para mí el Estado social de derecho solo tiene sentido, digamos, en la versión europea. ¿Qué es cuál? El Estado social de derecho es aquel que está constitucionalmente comprometido a reconocer y satisfacer, al menos mínimamente, ciertos derechos sociales. Y esto solo se puede hacer mediante la prestación de determinados servicios públicos que tienen que ser gratuitos para quien no pueda pagarlos y de pago para quien sí pueda. Esas necesidades básicas o derechos sociales fundamentalísimos, evidentemente, son sanidad, vivienda, sanidad, educación, alimento. Bueno, el caso de Colombia es muy interesante porque ¿qué han hecho los tribunales o profesores colombianos con la idea de Estado social? Han deformado completamente el concepto. El Estado social acaba siendo cualquier cosa menos eso. El Estado social es un Estado social donde se protege y se da mucha voz a las minorías indígenas. Bueno, listo, eso también será interesante e importante y hará justicia histórica. Pero aquí no se trata de cuántos derechos tienen los indígenas o los blanquitos que viven de las 70 para arriba en Bogotá. ¿No? Aquí de lo que se trata es de que todo el mundo tenga para comer y de que todo el mundo tenga escuela y de que nadie se muera porque no tiene cómo pagarse una operación de apendicitis. El Estado social es eso y está inventado. Lo que pasa es que a base de moralizar y de convertir en metafísicos los conceptos, pues las palabras, los propios términos constitucionales dejan de tener un sentido cognoscible y y el constitucionalismo se vuelve esotérico. Esa es una buena manera de explicarlo. La gran conquista de los sistemas jurídicos modernos y del constitucionalismo contemporáneo es que el derecho se volvió
exotérico, extrovertido, en el sentido de que, oiga, mire, las normas están aquí, cualquiera puede entenderlas. Y cualquiera que lea la Constitución argentina, la colombiana o la española la entiende, ahí no hay cosas raras. Ya, pero de pronto vienen los sacerdotes del oráculo y dicen, no, es que no es lo que, la Constitución no es lo que pueda entender mi criado. La Constitución es el contenido del valor que yo veo. Y de esa manera me evito el riesgo de que mañana un partido de criados gane las elecciones y le impongan el servicio doméstico y nos obligan a pagar el servicio doméstico un salario mínimo. Hay algo más paradójico, querido Adolfo, que el que las supuestas grandes reformas teóricas que van a llegar a la perfección del Estado constitucional y social en países como Colombia nazcan de las universidades más absolutamente elitistas y costosas de esos países, pero ¿dónde se vio que la revolución la iniciaran los marqueses? Pero ¿dónde se vio que la liberación de los pueblos la empezaran los ricos desde sus claustros universitarios? ¿Cómo va a empezar la verdadera reforma? En una universidad de esas, donde no solo no entra un indígena, donde no solo no entra un negro, sino que tampoco entra ningún blanco que no pueda pagar $20.000 al año por un curso, ¿no? Y esos profesores son los que les están diciendo a los votantes de cualquier arrabal que no, que tranquilos, que la ley tiene muy poca importancia y que por tanto que no es tan relevante que voten ellos o su acción política, porque ya el Tribunal Constitucional, desde lo alto de los poderes del Estado, va a procurar un Estado benéfico, un Estado benefactor y protector de los derechos. Entonces, es la historia, en mi lectura, en mi hipótesis, es la historia de un terrible engaño. Las élites nunca se han engañado. Siempre supieron, los viejos y los naturalistas y los moralistas de hoy siempre saben lo que protegen y a quién protegen. Pero si han engañado al pueblo al hacerle ver que ya que han pasado los tiempos de la ley, que es un positivista retrógrado el que venga con la ley en la mano a decir yo tengo derecho a esto que aquí me da la norma, etc. Entonces es un pequeño capítulo, es una nota a pie de página en la historia universal de la infamia. Lo que ha ocurrido con la teoría jurídica en Latinoamérica, una teoría jurídica sesgadamente e interesadamente importada y puesta al servicio de un único propósito. No los derechos de la gente, sino la maximización de los poderes de los jueces en estados en los cuales no hay ni independencia judicial ni carrera judicial. Y donde es poco menos que imposible que llegue a los más altos tribunales, al Tribunal Constitucional, un juez, una juez que haya salido del pueblo y que no forme parte de esa aristocracia social y de esa élite o que no se haya vendido a ella. Es parte de la historia universal de la infamia. Es de una claridad total, ¿no? Oye, habíamos llegado a Alexi, ahora todo eso que había en Robert Alexi. Robert Alexi. Bueno, Robert Alexi, yo hago la siguiente lectura. Robert Alexi es una persona es un autor muy valioso, es un autor muy interesante. ¿De qué época estamos hablando? ¿De qué años? Robert Alexi salta a la fama cuando publica su tesis doctoral que se llama Teoría de la Argumentación Jurídica, la publica en alemán en el 1978. Ese es un libro que marca una época. Luego podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con según qué cosas, pero es un libro que trae lo que el pedante llamaría un cambio de paradigma en muchas cosas. Libro que surge en un momento en el cual también otros autores bien relevantes en Europa estaban por ahí buscando cosas similares. Perelman, Arneop, Petchenik, toda una serie de ellos. Pero el gran sintetizador es Robert Alexi. Solamente que Robert Alexi tiene la peculiaridad, suma eso la peculiaridad de que escribe mejor que nadie y es un gran estratega de la teoría. Y a eso se añade algo que me cuesta decir, que Robert Alexi es una persona
muy religiosa. ¿Esto es legítimo? Pues claro. Yo no soy creyente, pero saldré ahora mismo a partirme la cara para defender el derecho de cualquiera a cultivar su religión, sin la más mínima duda. Solamente que en filosofía del derecho sabemos que una religiosidad muy fuerte suele llevar a cierto naturalismo o a posturas funcionalmente equivalentes. Entonces, Robert Alexis hace la genialidad de esta síntesis, ¿no? Él viene de aquella jurisprudencia de valores alemana, de ese constitucionalismo conservador, pero él escribe con el estilo de los teóricos del derecho analíticos, eso le permite pues, entenderse con Bullirin, pongamos por caso, por mencionar un gran maestro argentino, y él mezcla ese conservadurismo subyacente a la idea de que la Constitución es un orden objetivo de valores, él mezcla eso con elementos de Dworkin, que es un autor que también empieza a triunfar a partir de los años 70, que es un norteamericano que políticamente es progresista. Entonces, mi tesis es que Robert Alexis se camufla, a lo mejor sin un propósito deliberado, se camufla bajo el aspecto analítico y se disfraza al entremezclar aquel conservadurismo alemán con la fama políticamente progresista de Dworkin. Pero desde ese libro de 1978, Robert Alexis mantiene lo que es lo más importante en su obra, que se conoce con el nombre de la tesis del caso especial. Así la llama él mismo. Y es donde dice que el razonamiento jurídico, por ejemplo, el razonamiento que hace el juez, que tiene que dar solución jurídica a un caso, dice Alexis que el razonamiento jurídico es un caso especial del razonamiento práctico general. Ah, bueno. ¿Y el razonamiento práctico general qué es? Es el razonamiento moral. Es el razonamiento que busca la solución justa, que se plantea dilemas morales. Entonces, ¿cómo explica esto Alexis? Alexis dice, a ver, lo primero que tiene que hacer el jurista, el juez, el práctico del derecho, cuando tiene que resolver un caso es preguntarse, oiga, ¿y la ley qué dice de esto? ¿Y habrá jurisprudencia vinculante sobre esto o qué? Bueno, ¿y qué habrán opinado los grandes tratadistas? Si es penal, los grandes penalistas. Si el problema es procesal, los grandes procesalistas. Bueno, eso me va a dar la visión del derecho. Tengo que tener en cuenta la visión del derecho. Pero después tengo que cotejar lo que el derecho para este caso me manda, tengo que compararlo con lo que me manda la moral. Entonces ese juez tiene que razonar en doble clave. En clave técnico-jurídica, vamos a ver la ley que dice aquí, y en clave moral, vamos a ver qué manda la justicia. Y de ahí nace la teoría de la ponderación, que tanto te interesa y a mí también. Porque al final ese juez tiene que ponderar siempre, tiene que poner en la balanza la solución legal con la solución moral. Y tiene como que ver, así metafóricamente, qué pesa más. Y la tesis de Alexis es, cuando las razones morales contra las razones legales son de mucho peso, son muy fuertes, hay que darle la razón a la solución moral y tiene que, en la sentencia del juez, tiene que ser derrotada la razón legal en el sentido amplio de legal, incluso la razón formalmente constitucional, la solución jurídico-positiva, tiene que ser vencida por la solución moral, cuando la solución moral parece muy clara, parece muy fuerte, parece muy terminante. Y entonces, la pregunta que de inmediato se desprende es la siguiente. Bueno, listo, don Roberto, don Robert Alexis, ¿y eso cómo lo hacemos? Y él viene a contarnos, y perdón por la broma, ponderen, hermano. Usted tiene que plantearse, ¿pero qué significa esto? Ponderar quiere decir lo siguiente. Ese juez tiene que plantearse la solución para el caso como un dilema moral, en el cual por una parte hay muy buenas razones para obedecer la norma. ¿Por qué tengo yo que aplicar la solución que la ley claramente estipula para este caso? Hombre, porque por razones morales, y tiene que ver razones morales, porque si no hay leyes, ¿a dónde vamos a parar? Porque necesitamos cierta seguridad jurídica, porque el legislador democrático que hizo esta ley tiene legitimidad. Mire qué razones morales tan buenas. Bueno, pero ahora me las contrapesa contra las razones morales genuinas. Bueno, pero ahora vamos a ver qué pide la justicia en el caso concreto. Bueno, es que este hombre que robó en realidad estaba en una situación muy apurada. Bueno, es que tiene 20 hijos. Bueno, y entonces planteamos, le decimos al juez que vea, repito, los casos que resuelve, que en el último paso se los represente como dilemas morales. Y eso es la ponderación. La ponderación es el modo en que resolvemos un dilema moral.
O sea, pide que los jueces sean piadosos, Pide porque que en los definitiva, a jueces... ver, el derecho es de todos, pero la moral es de cada uno, ¿no? O sea, queremos que falle con lo tuyo, no con lo de todos. Claro, pero es que todo ius moralista, todo ius naturalista o todo ius naturalista, todo ius moralista, como me gusta llamarlos a mí, va a negar una de esas premisas, de eso que tú acabas de afirmar y que a mí tanto me gusta. Va a decir que la moral no es de cada uno, sino que la moral también es de todos y es lo primero, lo más importante de todos, porque ellos no piensan en la moral que puedas tener tú o yo, en las opiniones morales de cada cual, sino que ellos están hablando de la moral objetivamente correcta. Tú y yo podemos tener discrepancias morales, pero para un alexiano, para un alexi, lo que no es posible es que valgan lo mismo tus razones o las mías, sino que uno de los dos necesariamente se equivoca, o a lo mejor nos equivocamos los dos, pero hay verdades morales y entonces su teoría exige eso. Entonces, el juez ya no es servidor del derecho positivo, ni siquiera de la Constitución positiva, el juez es servidor de la verdad. ¿De cuál verdad? De la verdad moral. El Que es la camino, verdad eterna, que es la verdad de Dios. para el religioso sí, luego ahí se bifurcan estos ius moralistas, porque los hay religiosos como Alexi y los hay que no son religiosos como Atienza, pero lo que está claro es que ninguno dice hay una verdad moral que no es la mía. Los dos dicen hay una verdad moral que es la mía y en últimas el juez lo que tiene que hacer es aplicar las soluciones objetivamente correctas que por supuesto van a ser las que yo piense como tales. El iusmoralismo es autoerótico, si me permite esa broma. Soy yo conmigo mismo, mientras que un positivista kelseniano es más amigo del sexo compartido, por seguir con la idea, porque cree que hay las normas sociales, como son las jurídicas, tenemos que construirlas entre todos, en interacción. El iusmoralista dice, no, yo conmigo pensando encuentro la verdad. Mientras que un kelseniano diría, no, vamos a ver, cada cual podrá tener su verdad, pero el derecho tenemos que construirlo en democracia mediante procedimientos que permitan que todos opinen y que en cada momento le den a la ley sus contenidos los más, desde el respeto a la minoría. Pero fíjate que aquellos alemanes de los que venimos, dijeron que el Kelsen que afirmaba eso era un nazi, imagínate. Oye, a ver, esta vertiente de pensamiento lexiana, ¿cómo llega a España? Bueno, llega a España porque yo puede que tenga yo un poquito de culpa de eso también. El primer libro que yo modestamente leo en alemán, que cuando estaba en Alemania ahí esforzándome para hacerme con ese idioma, estamos hablando del año 82, 83, el primer libro que yo leo en alemán es precisamente la teoría de la argumentación de Alexi. Y me fascina. Y entonces en esa época algunos empezamos a decir, oye, qué importante obra, qué cosa tan fascinante ha escrito este hombre, qué interesante la teoría de la argumentación. Yo recuerdo que lo hablo con mi amigo muy querido y colega y discrepante en tantas cosas, que es Manuel Atienza. Y Manuel Atienza, pues todavía no leía alemán entonces, echa un vistazo por ahí de segundas y dice, nah, eso no interesa nada, todo eso ya, todo lo que es interesante ahí estaba en Perelman. Pero me pide un día que le haga un resumen, que le haga un resumen en español de la obra de Alexi, yo se lo resumo en 30 páginas y a lo mejor de ahí empieza la conversión. Luego Manuel se va a Alemania y trabaja a fondo el tema de Alexi, traduce esa obra de Alexi y se produce ese desencuentro, porque mientras yo me estoy yendo de Alexi, Atienza está yendo hacia Alexi. Entonces, la persona sin duda ninguna que más responsabilidad, lo digo en el sentido positivo, porque yo no critico nunca a la persona Atienza, aunque discrepe de sus teorías. La persona que más responsabilidad o más causante es de la difusión de este iusmoralismo alexiano en América Latina es Manuel Atienza y en parte en España también.
Mira, te puede interesar bastante este asunto. En Europa, la teoría de la argumentación del tipo de la de Robert Alexy ha sido bastante desarrollada y bastante bien desarrollada, incluso ese moralismo, pero no ha tenido tanta influencia en los tribunales. Ha tenido una influencia relativa, escasa, y más aparente que real. Tú te puedes encontrar sentencias del Tribunal Supremo Español o del Tribunal Constitucional que digan que ponderan o que usen algunas categorías de Alexi, pero en realidad siguen al viejo modo, para bien o para mal, al viejo modo en que razonaban los jueces europeos o españoles. En cambio, en Latinoamérica, la teoría no llega muy afinada, salvo en ciertas excepciones de algún que otro autor, pero la influencia en los tribunales es brutal. Es decir, se convierten en masa. Yo creo que porque les conviene, porque es una teoría que además, tal como allí se lee o como lo leyeron los constitucionalistas latinoamericanos, es una teoría que incentiva el judicialismo, que incentiva el activismo judicial y que les viene a esos jueces de los altos tribunales como anillo al dedo, porque en el fondo les está diciendo, hagan lo que les dé la maldita gana y digan que ponderaron. Y si no encuentran una norma en la Constitución con la que justificar esa cosa extraña que van a decidir, diga que es que encontraron un principio constitucional implícito, que lo pusieron en la balanza y que salió que pesaba mucho en este caso. Entonces, yo diría que ni siquiera, o sea, que es muy responsable Manuel Atienza de cómo la teoría de la argumentación de estilo alexiano se da a conocer en Latinoamérica, pero ni siquiera es el culpable él de la lectura un tanto deformadora, excesiva, que se hace en algunos países y que sobre todo hacen los altos tribunales, las altas cortes. Oye, ¿qué tiene que ver acá Michele Tarufo, por ejemplo? No, yo diría que O Izquierdo. ¿O quién? ¿Perdona? Perdón, Ibáñez, perfecto Ibáñez. No, a ver, habría que hacer muchos matices. ¿Qué tiene que ver Perfecto Andrés Ibáñez? No, Perfecto Andrés Ibáñez no, yo diría que no tiene ninguna culpa de esto, porque de pronto aparece otra influencia, que es la de Luigi Ferrajoli, ¿no? Pero Luigi Ferrajoli está muy alejado de ese moralismo de Robert Alexy y por eso discute tanto con autores mucho más alexianos como puedan ser el mismo Atienza, ¿no? Entonces, Luigi Ferrajoli publica Derecho y Razón, que es un gran libro con ideas muy válidas para penalistas y para procesalistas, ante todo, por ese orden, y eso tiene una recepción académica muy fuerte y hay un modelo de garantismo, así lo llaman ellos también, que se desarrolla por ahí y un gran difusor de ese modelo de pensamiento jurídico, de teoría jurídica de Ferrajoli es Perfecto Andrés Ibáñez, que es uno de los traductores y es además un gran amigo de Ferrajoli. Pero eso no ha tenido, yo creo, la necesidad de recepción en la judicatura latinoamericana porque les es menos funcional. Les es menos funcional, ¿por qué? Porque les da menos disculpa para saltarse la legalidad y la constitucionalidad escrita. En cuanto a Tarufo, yo opinaría que es otra línea distinta. Tarufo tiene la suerte, la habilidad, la inteligencia de ponerse a hablar de los hechos y su prueba de un modo, digamos, paralelo o simétrico a cómo esos moralistas estaban hablando de las normas y su interpretación y aplicación. Y así, esto también hago una lectura un poco arriesgada, pero así como gana mucho terreno de repente la teoría de los que dicen que lo más importante de las normas no está en los valores que le dan sentido, Tarufo en paralelo viene a decir que lo más importante de la prueba está en el homenaje que se haga o el alcance que se le dé a un valor
que está por debajo de la práctica probatoria, que es el valor verdad. Tarufo le da a la idea de verdad, esto creo que puede ser una idea interesante, Tarufo maneja la idea de verdad en la prueba en un doble sentido. En el sentido de la verdad científica, pero la apología que él hace es de la verdad científica como valor moral. Porque él lo que nos viene a decir es que, si yo no lo leo mal, que un proceso cuya regulación de la prueba y de todo que tenga que ver con la prueba no esté al servicio de la verdad como supremo valor al que tiene que servir el proceso, pues es un proceso que no tiene sentido. Pero ahí está moralizando la verdad en cuanto finalidad, en cuanto objetivo axiológico del proceso. Entonces, yo creo que Tarufo entra por otro lado dentro de una misma dinámica que es de búsqueda desesperada de lo moral dentro de lo jurídico, ¿no? Sin darnos cuenta de que esa búsqueda tiene mucho sentido, pero hay que hacerla en el plano político. Hay que luchar como ciudadanos en el plano político para que el contenido de la ley penal, civil o procesal sea lo más justo posible, lo más equitativo, lo más garantista y lo que queramos. Pero lo que no podemos hacer es decir, mire, ¿sabe qué? En el fondo la ley penal o la ley procesal nos importa cero, porque lo que tenemos que hacer es convencer al juez en ejercicio de que por el lado de la norma tiene ante todo que hacer que brille la justicia y por el lado de los hechos tiene que hacer ante todo que resplandezca la verdad. Entonces vamos hacia eso explica, no tanto lo de Tarufo como lo otro, explica algo curiosísimo, que es que está desapareciendo la dogmática jurídica. Está desapareciendo la vieja buena dogmática jurídica, porque los penalistas están dejando de encontrarle sentido a aquellas disquisiciones históricas tan profundas que ellos hacían, que sobre que esa culpabilidad, antijuridicidad, punibilidad, etc. ¿No? Dice, ¿para qué si todo se reduce a que el juez le aplique la pena justa al reo? ¿No? Y tengo yo cierta sospecha, esto tú lo sabrás mucho mejor, aquí sí que soy osado al formular mi hipótesis, tengo yo toda sospecha de que hay una parte del derecho procesal que se está quedando sin teoría del proceso. ¿Por qué? Porque lo que importa es organizar un proceso al servicio de la verdad. Y ningún proceso va a servir mejor a la verdad que un proceso sin reglas, donde al juez se le permita hacer cualquier cosa con tal de que la verdad impere en su fallo. Oye, acabas de Aquí he sido definir atrevido y me disculpo. acaba de definir exactamente lo que pasa en toda América Latina, ¿no? Por de pronto, la mayoría de los códigos procesales penales y muchos de los civiles establecen que el objeto del proceso es la búsqueda de la verdad. Y a este efecto le dan a los jueces las facultades, a veces los deberes, de hacer lo que fueren menester para que la verdad resplandezca pura y limpia al final de todo esto. Esa es la explicación que yo también me doy de la presencia de Tarufo, que es un hombre, es un connotado filósofo, para mi gusto el más importante comparatista del mundo, pero que en procesal no está diciendo las cosas que tiene que decir. Él habla sobre todo del contenido de la sentencia. Él se ocupa en verdad de la sentencia, que es donde se evalúa la prueba y se hace el porqué del convencimiento judicial, ¿no? Y quiero que sepas que es un hombre que ha triunfado en América Latina, ¿eh? Él es absolutamente compatible con el tenor de los códigos que buscan la verdad y del gusto de los jueces, que con esta forma se han alejado de las reglas del proceso, que han nacido precisamente para ponerle coto al uso del poder. El proceso lo que tiene es un límite al poder, sobre todo el que más poder tiene, que es el juez de primera instancia, el juez de derecho, el juez de lo penal, que hace lo que puede querer, ¿no? Pero me llama mucho la atención que, por ejemplo, la mayoría de los procesalistas penales en América Latina hoy son penalistas que ven en el proceso una forma de practicar política criminal, y no a la inversa, que es un medio para pararlo al juez de defensa del imputado frente al juez. Esto puede ser el origen de cómo se jodió la justicia de América Latina. Esto puede ser. Y además todo esto ha caído
en las manos de los tribunales constitucionales donde los hay. En la Argentina, gracias a Dios, no lo tenemos. Acá se purificó mucho por un constitucionalista importante del país y la Argentina no lo toleró. Nuestra Corte sigue siendo el máximo intérprete de la Constitución por vía recursiva y no tenemos un tribunal constitucional que haga lo que quiera. Hoy llevamos un rato ya largo de charla. Vamos a detenernos hoy, porque me interesa que cuando comencemos a hablar de la ponderación, que es lo que voy a pedirte seguidamente, tengamos un tiempo casi infinito por las preguntas que te quiero hacer. Así que, Juan, por de pronto te agradezco este rato tan importante, esta luminosa senda que nos has tirado para que podamos seguir el origen de la línea del pensamiento. Juan, me despido y hasta pronto. Bueno, Adolfo, pues ha sido un gustazo y a tu disposición y quedamos otro día. Yo encantado y seguimos hablando de las cosas que nos interesan.